damos gracias al Padre Eterno, al Maestro Jesús, a los espíritus benévolos, espíritus espíritas benévolos que están constantemente y prevalecen entre nosotros para que podamos seguir alentándonos, dándonos lucidez, claridad, fortaleza mental y orgánica, para que así podamos atender nuestras necesidades espirituales con mayúsculas y también podamos asimilar e integrar los textos que leemos y compartimos y que muchas veces vemos en ellos reflejadas algunas experiencias que hemos tenido como individualidad en cualquier momento de nuestra existencia y que solamente contrastando con lo que leemos, sobre todo del grupo Espíritus Espíritas, podemos cerciorarnos de que no está siendo algo anormal a lo que cualquier otro ser humano ha vivido, por gracia de Dios. Que lo que nos faltaba era intelectualizarlo y es lo que estamos intentando hacer ahora, pero que la experiencia nos la ha dado antes que la información en muchos casos, como ha sido el mío, por ejemplo. Por lo cual ahora estoy sumamente agradecida que nos acojan y que sigan y prevalezcan en la reunión, pero también, si puede ser bien lo que estamos queriendo vivir, la voluntad del Padre Eterno, nos vivan en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras reuniones, en nuestras convivencias. Somos las hijas y los hijos del Padre Eterno y queremos vivir la voluntad del Padre Eterno por siempre y para siempre. Y lo que queremos es que se nos siga alcanzando en camino, verdad y vida del Maestro Jesús, que es nuestro Maestro de maestros y de maestras, y al cual convocamos, aunque sabemos que vienen sus equipos, pues estupendo, y si viene él y María Misericordiosa, pues mejor que mejor, porque ¿de qué nos escondemos nosotros? ¿Y a quién les estamos haciendo las oraciones y las convocatorias? Así que les doy gracias infinitas, porque así es que nosotros los estamos percibiendo muchas veces, amainando situaciones, conversaciones, vivencias y hasta experiencias, que si no hubiera ayuda de lo celestial para que nos entendamos, pues quizá no lo hubiéramos sabido aceptar o integrar de la manera en que ahora hoy día lo estamos haciendo. Así que infinitas gracias por todo cuanto aportáis a nuestras vidas individuales y a la grupalidad como es aquí y ahora. Y nada, también quisiera decirles la gratitud inmensa porque hagan fluir todas las leyes soberanas de la vida sobre el planeta Tierra y en especial sobre toda la humanidad, sobre todos los desencarnados y desencarnadas que en este grupo espírita ya sabemos que siguen siendo humanidad. Entonces, igual que nosotros, nada más que como espíritus, pero están necesitados de ser encauzados y de ser aleccionados conforme a la voluntad del Padre Eterno. Y de esas maneras nos confiamos totalmente para que así sea, como dice el Padre nuestro, así en la tierra como en el cielo. Gracias por haberme escuchado y haberlo tenido en cuenta. Gracias. Y que así sea. La mayor enseñanza de Jesús. 2. Entonces, un doctor de la ley se levantó y le dijo, para tentarlo, Maestro, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Le respondió Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: respondiste muy bien, haz eso y vivirás. Pero ese hombre, queriendo parecer que era justo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y le dijo: un hombre que bajaba de Jerusalén hacia Jericó cayó en manos de ladrones, que lo despojaron, lo cubrieron de heridas y se marcharon dejándolo medio muerto. Sucedió a continuación que un sacerdote descendía por el mismo camino y, al verlo, siguió adelante. Un levita, que también pasó por el lugar, luego de observarlo, siguió del mismo modo su camino. Pero un samaritano que iba de paso, al llegar al lado donde yacía aquel hombre, y habiéndolo visto, tuvo compasión, se aproximó a él, derramó aceite y vino en sus heridas y las vendó. Después lo acomodó sobre su propio caballo, lo llevó hasta una posada y cuidó de él. Al día siguiente tomó 2 denarios y se los entregó al posadero diciéndole: cuide bien a este hombre y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 3 parece que ha sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El doctor le respondió: aquel que practicó la misericordia para con él. Entonces, ve, dijo Jesús, y haz tú lo mismo. 3. Bueno, esto es bastante difícil porque muchas veces es verdad que dejamos pasar muchos actos y muchas actuaciones que podríamos hacer y que en verdad decimos, bueno, que lo haga otro, ¿no? O ¿por qué me toca a mí? O otra vez a mí, ¿no? Supongo que esto es... justamente esta semana lo estaba más o menos leyendo esto y entonces por eso me he sonreído, ¿no? Porque digo, bueno, a lo mejor es que tengo que volver al redil y volver a recordar estas cosas que a lo mejor se me pasan todos los días y son cosas que tenemos que hacer en cada segundo de nuestra vida, ¿no? No es por casualidad que salen las 2 cosas. ¿Quieres continuar? ¿Quieres continuar? Yo, ¿eso es lo que quieres tú decir? Vale, bueno, sí quiero continuar. 3. Toda la moral de Jesús se resume en la caridad y la humildad. Es decir, en las 2 virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo, en cada una de sus enseñanzas. Él alude a esas 2 virtudes como las que conducen a la eterna felicidad. Bienaventurados, dijo, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que son mansos y pacíficos, bienaventurados los que son misericordiosos. Gracias. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Haced a los demás lo que quisierais que os hiciesen. Amad a vuestros enemigos. Perdonad las ofensas, si queréis ser perdonados. Haced el bien, sin ostentación. Juzgaos a vosotros mismos antes de juzgar a los demás. Humildad y caridad
Eso es lo que no cesa de recomendar, y aquello de lo que él mismo da ejemplo. Orgullo y egoísmo, eso es lo que no cesa de combatir. Sin embargo, Maestro Jesús no se limita a recomendar la caridad. La coloca claramente y en términos explícitos como la condición absoluta para la felicidad futura. Bueno, pues nuevamente, a mí me parece que es otra gran lección de estas que por más que las repetimos, a mí personalmente me parece que es renglón tras renglón, como si estuviéramos en parvularios y somos una humanidad muy vieja ya, demasiado vieja para no haber podido llegar a acuerdos de sentido común. Y entonces eso hace pues, que nos demos cuenta de que las lecciones del Maestro Jesús, sin duda, están siendo pues para tenerlas como, por así decirlo, si queremos, porque no nos obligan. Estamos viviendo con este libre albedrío que nos hace comprender si pasamos de todo con relación a lo que nos afecta o no de la humanidad, y si no pasamos, a ver cómo lo gestionamos. Porque cuando decimos no pasamos, quiero vivir con la humanidad, cerca de la humanidad, a ser posible compartir con la humanidad. Ahí la verdad es que estas lecciones se vuelven casi como las tablas de la ley, no sé cómo decir, o sea, aquello que nos asombró tanto, que estuvo 40 años y bajó con el cabello blanco, y hasta él mismo tuvo un arrebato de mal humor con aquellos que había ayudado a salir de la esclavitud, pero se habían olvidado de que Moisés estaba recogiendo palabras de Dios para ellos, que por la esclavitud tenían un peso de no saber cómo pensar y cómo salir adelante con dignidad humana, que todo lo esperaban de lo que Moisés bajara de aquella luz. Y entonces él los vio adorando al becerro de oro y se enfadó muchísimo, como diciendo, Dios mío, a mí me estás dando las lecciones para mí y para ellos, y resulta que ellos están adorando al becerro de oro. Me supongo que en aquel entonces ya como Dios le vería en todas partes, encima de la montaña y en el valle, donde los había dejado. Y se enfadó Moisés, y parece ser que eso le costó caro, ¿no? Ustedes que saben más, los espíritas de muchos años, pues fueron de los que le mandaron a capela o algo así, ¿no? Por no haber tenido en cuenta de que iba a seguir siendo lección para él, que bajar con las tablas de la ley, y para los que no estaban reconociendo estar liberados de la esclavitud, y además estaban adorando un becerro de oro que ni falta que les hacía si ahora venían las tablas de la ley. Porque la conciencia nuestra, nuevamente, nuestro espíritu sí que sabe. Nuestro mental y nuestro organismo puede ser más o menos revoltoso y puede ser más o menos rebelde, pero nuestro espíritu, por así decir, sabe muy bien lo que está viviendo como espíritu Moisés, por ejemplo, el ejemplo que yo he elegido. Y entonces eso me hace suponer que aquí y ahora a lo mejor hay muchos espíritas que lo están viviendo a un nivel como Moisés, para que nos enteremos, están teniendo informaciones y experiencias muy así, y los de la base, que también nos sentimos espíritas y queremos vivir la voluntad del Padre y cómo vivir en individualidad y cómo en grupalidad, pues queremos siempre saber cómo está siendo ahora, aquí y ahora, porque la interferencia de las culturas es un hecho, y entonces tiene que ser, y hemos estado hablando con una compañera simpatizante, Isabel, del choque de culturas que hay todavía después de 100 años, y hemos estado viviendo casi de vecindad muy amigable, y sin embargo ella ha llegado allí y ha encontrado verdadera hostilidad. Entonces, fijaos lo que está sucediendo con la humanidad aquí y ahora.
Creíamos que teníamos más en común y resulta que llegamos a la territorialidad y nos damos cuenta de la hostilidad que tienen con nosotros si no hemos nacido allí o si no hemos convivido allí y no conocemos su cultura. Por eso es que, fíjate, el ejemplo que ha leído Adriana de alguien que tenían también sus guerras entre sí, pero que no importó cuando se le quiso ayudar a ese señor que le habían agredido, no importó si era judío o samaritano o como sea eso, porque yo tampoco fui muy ilustrada en las diferentes maneras que tenían de organizarse, pero bueno, el Maestro Jesús tenía también una benevolencia tan grande que es lo que nos ha hecho llegar hasta nuestros días. Es como por encima de todo, tú vas a ver a ese ser humano y naturalmente que te sale ayudarle a que salga adelante porque no ha quedado muerto, pues tú le ayudas humanamente, ni más ni menos. Y si te pregunta algo y tú le puedes dar una información, pues le sacas de la ignorancia, que él decía, enseñar al que no sabe. El Maestro Jesús era un ser humano representando a la humanidad. Entonces, y ahora que ha quedado como espíritu entre nosotros, representando a la humanidad, porque nos está diciendo que como espíritus también humanidad somos. Para mí está siendo así. Tantas veces como tengamos que leer que la humildad y la caridad también tiene que ver con que lo integremos un poquito como lo que tenemos que usar de nosotros, en nuestro mental, en nuestra forma física, para poder saber muy bien cómo podemos llegar a no herirnos, a no herir, ni en el pensamiento, ni en la palabra, ni en la obra. Y así podremos hacer buenamente en grupalidad. Pero nuevamente, que tantos años que han pasado y hay que ver como que está tan evidente la lección, ¿no? Por lo menos yo así lo vivo. Gracias por haberme escuchado. Let's leer el próximo. Sí. Lo paso mejor. En el cuadro de Jesús trazó del juicio final. Como en muchas otras cosas, es preciso apartar lo que es figurado y alegórico, a hombres como aquellos a los que se dirigía, incapaces aún de comprender las cosas puramente espirituales. Tenía que presentarles imágenes materiales chocantes, que los impresionaran, incluso para que lo aceptaran mejor. No debía apartarse demasiado de las ideas habituales en cuanto a la forma, de modo que siempre reservaba para él el porvenir la verdadera interpretación, tanto de sus palabras como de aquellos aspectos sobre los cuales no podía explayarse con mayor claridad. Sí, sí. Con todo, junto a la parte accesoria y figurada de ese cuadro, existe una idea dominante, la de la felicidad, reservada al justo, y la de la desdicha que guarda al malvado. En ese juicio supremo, ¿cuáles son las consideraciones de la sentencia? ¿En qué se basa la prueba judicial? Pregunta al juez si es completo tal o cual formalidad, si se observó con mayor o menor medida tal o cual práctica anterior. No. Indaga solamente acerca de una cosa, la práctica de la caridad, y su sentencia es la siguiente: vosotros, los que habéis asistido a vuestros hermanos, pasad a la derecha, y vosotros, los que fuisteis rigurosos para con ellos, pasad a la izquierda. ¿Acaso hace averiguaciones sobre la ortodoxia de la fe? ¿Establece alguna distinción entre el que cree de un modo y el que cree de otro? No. Pues Jesús coloca al samaritano considerado herético, pero que practica el amor al prójimo,
por encima del ortodoxo que falta la caridad. Así pues, Jesús no solo hace la caridad de una de las condiciones para la salvación, sino la condición exclusiva. Si hubiera otras que cumplir, Él las habría mencionado. Si coloca la caridad en primer lugar entre las virtudes, es porque ella abarca implícitamente a todas las otras: la humildad, la dulzura, la benevolencia, la indulgencia, la justicia, etc. Y porque es la negación absoluta del orgullo y del egoísmo. ¿Alguien tiene algo para comentar? Son muchas cualidades. Son muchas las cualidades y cuando a lo mejor no se las imagina, ¿no? Pero cuando uno las ve escritas, claro, humildad, dulzura, benevolencia, indulgencia, justicia, etcétera, 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 ¿no? Y uno dice, ¿de verdad que soy humilde? Pues no creo. Soy dulce, pues a veces, claro, y uno de repente dice, cuánta cosa, ¿no? Cuánta cosa que tenemos para, bueno, que tengo, yo no hablo por los demás, hablo en primera persona, cuántas cosas que tengo que aprender, ¿no? Bueno, que me iré de aquí todavía, no las habré terminado de aprender, pero que bueno, lo que a mí lo que más quisiera, ¿no? Es antes de irme haber dejado por lo menos un poco de orgullo y de egoísmo de mi parte y haber aprendido un poquito de la lección, nada más. ¿Sí? ¿Puedes leer? No, realmente. Qué bueno que te 4. Cuando los fariseos se enteraron que él había tapado la boca a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, que era doctor de la ley, le hizo esta pregunta para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenido en esos dos mandamientos. 5. Caridad y humildad es el único camino y la salvación. Egoísmo y orgullo, ese es el de la perdición. Este princípio se halla formulado em términos precisos em las seguintes palavras: amarás a Deus com toda tu alma e tu prójimo como a ti mismo. Toda a lei e os profetas se hallam contenidos em esses dois mandamentos. E para que não haja equivocações acerca da interpretação do amor a Deus e ao prójimo, Jesus agrega: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, es decir, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o prójimo, nem amar o prójimo sem amar a Deus. Por conseguinte, todo o que se haga em contra do prójimo equivale a hacerlo contra Deus. Como não se pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o prójimo, todos os deveres do homem se hallam resumidos em esta máxima: fuera de la bondade, indulgência e perdão, não há salvação. Bueno, desde o princípio, ¿no? Quando Jesus empieza a hablar, como ele hablaba em formas de parábolas, ¿no? Sempre decía y explicaba para las personas, aquellas personas sencillas que no tenían el conocimiento, no eran sabios, vamos poner así, y él siempre había una manera de explicar
una sencillez, una humildad, como nosotros cuando vamos a hablar con los niños, ¿no? Contamos un cuento, llegamos a estas personas a través de comparación, trayendo la conversación para que los espíritus de aquellas personas que estaban ali pudieran entender. Y al mismo tiempo, Jesús tenía la sabiduría y la inteligencia para hablar con los señores de la ley, los señores, ¿no? Cultos, sábios. Entonces ele utilizava da linguagem para com todos, porque principalmente ele entendia o espírito de cada um. E quando ele dijo para amar o próximo, para ser, a primeira coisa que ele ha dicho aí, era ser todo aquilo que tu deseas para ti mesmo, e não hacer a los demás o que não deseas para ti. Então, o caminho da evolução, da prática do bem, é sempre mirar a los demás. Estou fazendo o bem, poner-se no sítio de nossos irmãos, antes de juzgar, antes de dizer alguma coisa mala, antes de ter alguma ação mala que seja, pero antes de tudo isso, poner-se no sítio daquela pessoa, no sítio de onde seja. E nós outros, por todavia ter muitas imperfeições, somos seres em evolução, todavia não somos perfeitos, por isso que estamos aqui no nosso planeta, não? Um planeta todavia de prova de expiação, passando para o mundo de regeneração, começando. Então, todavia estamos aí. E quando Jesus ha venido a dizer todo isto, é justamente principalmente para saber que somos parte de um todo, que somos parte de Deus, que somos parte do planeta, e sempre recordar que se eu estou fazendo mal para o próximo, estou fazendo a si mesmo. Se eu estou fazendo mal para uma planta, para um animal, ou para o que seja, estou fazendo o mal para mim mesmo. E quando ele disse que, neste outro que ele disse, não, que essas parábolas, quando ele dizia quando chegar do outro lado, seremos julgados, não? O que ha hecho? Não quero chegar ali, é verdade, né? Assim, os livros de Allan Kardec, de Chico Xavier, inúmeros livros estão dizendo como é o mundo espiritual. Que cada pessoa, quando chega, quando desencarna, que está no plano espiritual, ali não é o que se tu era, como André Luiz, não era um médico, não. Ali do outro lado tem o que é que tu leva em tu maleta. Quais foram as boas ações? Como foi tu comportamento mientras estava aqui encarnado? O que hiciste para o próximo? E quando ele disse que o orgulho e o egoísmo é nossa erva danina, nossa erva que está em nossos corações, que todavia devemos trabalhar muito, é verdade. Todos nós outros aqui temos muito egoísmo. E temos o egoísmo por quê? Por falta da caridade. Porque quando realmente pratica a caridade, quando vê os irmãos com amor, com este amor incondicional que Jesus sempre nos viu e veia a todos, é sacar todo o egoísmo. E também as pessoas aqui na Terra também têm a tendência de ser egoísta por medo. Porque têm medo, porque a maioria, nós outros aqui mesmo sabemos que do outro lado, que somos espíritos eternos, que vivimos na eternidade, que venimos e que vamos volver, mas mesmo assim, temos dentro de nosso ser o medo da perda, el perder o controle. E na verdade, nós outros não temos controle de nada, que hasta nosso corpo não nos pertence, os filhos não nos pertencem. Nada que há aqui nos pertence. Solamente somos administradores. Se Deus nos ha dado a oportunidade de estar aqui, com a casa, com o coche, com os filhos, com o que seja, estamos aqui para ser solamente administradores e compartilhar sempre com todos. Então, mientras a humanidade não tiver esse pensamento da lei da fraternidade, a mim me gusta muito
hablar de la fraternidad, porque la caridad y la fraternidad andan juntas, son como casi una sola. Pero la fraternidad es como si yo fuera fraterna, si yo fuera compartir realmente lo que tengo y recibir lo que el otro tiene, ¿no? Entonces, y el orgullo es la máscara que tenemos, porque si nosotros no tuviéramos máscara, si nosotros formos de verdad sinceros y verdadeiros, nosotros no teníamos orgullo dentro de nosotros, porque cuando el orgullo habla es porque tenemos algo a esconder. Entonces hay que vigilar todo eso, también mirar. Pero, como yo digo siempre, estamos en el camino, ¿sabes? Lo importante es saber que estamos intentando cambiar de verdad, es saber reconocer que nosotros somos imperfectos, que tenemos nuestras sombras, pero es que estamos intentando ser mejores do que podamos. Nosotros estamos intentando hacer lo que Jesús nos ha ensinado. La humanidad, como dicen, está atrasada, sim. Depois de 2000 anos que Jesus ha venido, ha ensinado, ha mostrado, ha vivenciado, e todavia a humanidade sigue aí. Ha evolucionado na inteligência, ha evolucionado na tecnologia, mas não ha evolucionado na moralidade. Pero por outro lado, há muitos corações que estão despiertos, muito mais, muito do que antigamente. Há muita gente que traz o amor dentro do coração, há muitas bolhas, vamos poner assim, da nova era, já em nosso planeta. Há muita gente de verdade que está haciendo a caridade, que luta todos os dias para proteger os animais, para proteger o planeta, para proteger as plantas, as pessoas que estão sofrendo, aquele que sofre por saber que o outro irmão de outro país está sofrendo. Então, há todavia as condições malas do nosso planeta, mas no momento de crise é que nós vemos que há sim pessoas que já estão no despertar da lei da caridade e da fraternidade no nosso planeta. Então, temos que unir. Todavia não vamos ser 100% corretos, 100% seguir o caminho de Jesus, mas não é hora de agobiar, é de intentar sermos melhores, para que quando chegarmos do outro lado, nós outros levar um pouquinho de coisas em nossa maleta, que sim, um pouquinho que nós outros levamos, e estar juntos para a lei da fraternidade, vigilar nossos pensamentos, vigilar nossos sentimentos, aproveitar todas as oportunidades de caridade, porque quando um vem pedir algo para nós outros, é porque nós outros estamos neste lado de cá. Eu sempre me acordo quando Divaldo disse que um dia ele estava um pouco enfadado porque ele trabalhava muito, tinha o soldo dele, não? E venia uma senhora e dizia: que tenho água para pagar. E ele dá-lhe o dinheiro. Passado 3 dias, vem a senhora: que se acabou a luz e eu necessito do dinheiro. E ele: tome o dinheiro. E depois, passado, a senhora voltou outra vez e ele se enfadou e disse: madre mía, pero ¿por que a gente também não vai trabalhar? Eu estou trabalhando duro e tal. E Joana de Ângelo disse: mira, tu queres estar do outro lado? Porque se tu queres estar do outro lado, do lado que pide, do lado que necessita ajuda, eu te passo em um momento. Pois depois desse dia, ele disse que jamais volveu a dizer que não ia ajudar, porque é verdade. Se tem alguém nos necessitando, temos que ter a gratitude a Deus que estamos nessas condições de poder ajudar, sabes? Porque realmente, e se nós outros estivéssemos do outro lado? E se era nós outros que estivessem passando hambre, ou passando as necessidades? Se foram nós outros que estiveram nascidos em um país onde a violência, onde a hambre e todas as coisas malas estão. Então, se estamos aqui, vamos aproveitar onde estamos para fazer nosso trabalho, para tentar ser melhores. E quando eu digo não, é com nós outros mesmos, com nossos familiares, com as pessoas que estão ao nosso redor e depois também
con los demás. Porque cuando Jesús dijo ahí, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y Y a tu no sé cómo prójimo está en español, y a tu pero más o prójimo menos como a ti así. mismo. Y el próximo como a ti mismo. Amar a ti mismo. Porque às vezes las personas también no entienden esto. Piensan que hay que olvidarse de sí mismo y amar el próximo. No, amar el próximo como a sí mismo. O que yo no quiero que me haga, yo no hago con los demás. O que yo quiero que me hagan, que yo hago con los otros. Entonces, intentar practicar, porque no es fácil. Todos los días cometemos equivocaciones, todos los días deseamos mal para alguien. Esto es verdad, porque todavía estamos aquí en esa lucha de evolución. Pero la espiritualidad siempre ve la buena intención y los esfuerzos de cada uno. Y principalmente no querer que nuestros hermanos sean perfectos si nosotros mismos no somos. ¿Cómo vamos a querer que los demás sean? Entonces, mirar las cualidades de cada persona, mirar lo bueno que es, no las imperfecciones. Porque así vamos a aumentar todavía esa luz que aquella persona tiene y que nosotros también tenemos. Esta es la ley, buscar la fraternidad entre todos y recordar que nosotros hacemos parte de todo, que el mismo átomo que yo tengo, mis células, todo, a la esencia divina que yo tengo, cualquier uno que está en este planeta también tiene. Es la misma esencia y que nada es mejor que el otro. Yo siempre recuerdo que estamos en una espiral. Quien está un poquito más arriba, que ha evolucionado en la sabiduría, en el perdón, en la paciencia, acoge la mano daquele que está un poquito más abajo y todavía necesita. Pero aquele outro que está abajo puede ser que esté más evolucionado en otras cosas que tú necesitas trabajar todavía. Entonces hay que mirar con mucho amor a todos, nosotros mismos, y recordar que Dios es nuestro Padre, que Dios, nos somos hechos, ¿no?, a semejanza de Dios, y que nosotros somos hechos para ser perfectos y alcanzar la angelitud, como decía Sol. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Habéis terminado entonces la lectura? Sí. Muy bien. Si quieres comentar algo, porque tú no dijo nada. Sí, al final que dice que la máxima, que todos estos deberes del hombre se hayan resumidas en esa máxima de fuera de la caridad no hay salvación. Y bueno, como venimos de la religión católica, pues la caridad era, o yo por lo menos tenía entendido eso de dar una moneda a alguien que está pidiendo, o darle algo de comida. Y vemos que en este sentido, aparte de eso también, que ayudemos a, como ha estado comentando Alessandra, a alguien que precise, pues que nos pongamos en su lugar también, que podríamos estar nosotros ahí sentados o en esa situación. Entonces, aparte de eso, quiere decir como tres cosas fundamentales. La caridad significa benevolencia para con todos, ¿no? Que, pues, tener esa benevolencia, el olvidarnos de si yo pertenezco a una clase social superior, entre comillas, o a un determinado grupo. En fin, que nuestra benevolencia tiene que alcanzar a todos y a todos los seres, además, ¿no? Porque a lo mejor somos muy simpáticos con la gente, pero si vemos un animalito o vemos un árbol, pues bueno, ya se encargará el ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues ahí se ven hasta en esos detalles, ¿no? La segunda parte es eso, indulgencia, ¿no? Indulgencia. Y la tercera parte es el perdón de las ofensas, ¿no? Indulgencia ante los errores de los demás, ¿no? Porque siempre, como ha dicho Alessandra, nuestro ego está siempre juzgando. Fíjate,
Es como, están hablando y ya llevan, y ahora me ha tocado a mí salir y he estado ahí un rato teniendo que hablar con un señor. No podemos nunca, yo no puedo ponerme a juzgar nada porque luego, como decía, si cuando yo señalo con un dedo hay otros 3 que me están señalando a mí, hay 3 cosas que yo tengo que arreglar mientras estoy fijándome en la que tiene que arreglar esa persona. Entonces, pues siempre, igual cuando una prueba que se suele hacer es ponerse a ver las noticias, por ejemplo, aunque es muy desagradable, ¿no? Pero cuando sale a lo mejor un señor, un político hablando de no sé qué, a ver cuál es nuestra reacción, ¿no? Porque enseguida es como, fíjate lo que ha hecho, y es como cualquier cosa que pueda haber en los demás, tengo que mirarla en mí. A lo mejor yo no he sido tan extremo, no he llegado a ese extremo de hacer esas cosas, ¿no? Pero igual he pisado así un poco la línea. He pasado la línea, ¿no? Entonces no puedo juzgar, ¿no? Tengo que tener esa indulgencia, ¿no? Ante esos errores de los demás, porque igual ahora estoy, claro, pues dedicándome a ser tan benévolo y todo, se me va pegando algo, ya no estoy en ese nivel, pero he estado ahí, en ese nivel he estado a lo mejor, igual no tan alto, pero he traspasado la línea en algún momento, ¿no? Y el último, pues eso, el perdón de las ofensas, amigo. Eso cuesta, ¿no? Cuando alguien, a mí me ha costado, pues fíjate, me ha costado más de 20 años. Y yo pensaba que había perdonado, ¿no? Y yo digo, pero si yo ya los he perdonado a mis jefes, ¿no? Bueno, si me están viendo, os he perdonado ahora ya. Porque yo hice eso del perdón y todo eso, pero claro, yo seguía teniendo pesadillas y todo, había algo de rencor, no saben, me lo dijo el otro día. Me dijo, todavía quedaba algo de rencor, pero como ha comentado Alessandra, ahí todo eso lo vamos metiendo en la sombra. Y claro, no somos conscientes, está por debajo del consciente. Y yo digo, pero si yo le perdono, y claro, y todavía hay algo. Y el día que me puse a hacer oración por ellos, digo, pues voy a hacer una oración, que deseo que les vaya bien, que puedan terminar su empresa lo mejor posible. Me puse a hacer una oración y desde entonces se acabaron las pesadillas y se acabó todo el ojo. Digo, tan simple como eso era, ¿no? Digo, ese es cuando nos interesamos por alguien que nos ha ofendido y le deseamos lo mejor y oramos por él, digo, al final se produce esa transformación, ¿no? Y nos liberamos. Y bueno, no es que tengamos que ser muy buenos porque lo decía el Maestro Jesús, sino que es que va nuestra salud en ello, ¿no? Porque el rencor nos puede causar un cáncer, ¿no? sin darnos cuenta. Y cuando más acordamos tenemos un cáncer de lo que sea, de estómago, de hígado, porque normalmente toda esa ira retenida está relacionada con el hígado, la vesícula biliar, el estómago, todo el aparato digestivo. Al final se va contagiando y al final podemos contraer un cáncer o cualquier enfermedad, ¿no? Estamos débiles ante cualquier ataque de cualquier virus, ante cualquier corriente fría, estamos en debilidad porque estamos perdiendo mucha energía reteniendo ese rencor, ¿no? Estamos en una frecuencia muy baja con el rencor, o estaba, y bueno, pues se nota que cuando tenemos esa capacidad de superar eso, de perdonar de verdad, porque oímos eso de, sí, no, yo perdono, pero no olvido, porque, bueno, a mí, sí, porque es como, me la van a volver a jugar, si yo le perdono, va a decir, este es tonto. Normalmente la gente piensa eso, ¿no? Cuando me ven y dicen, bueno, este es tonto, le voy a cobrar de más, por ejemplo, ¿no? O le voy a hacer que venga y me va a volver otra vez a pagar, ¿no? Y yo le digo, pues si tienes algún problema y necesitas dinero, no hace falta que me hagas volver, te lo doy ya mismo. Si lo necesitas, no tengas ese problema. Y es como, pues claro, sí, pero que no tenemos que confundir la bondad con la estupidez, ¿no? Porque yo creo que no somos estúpidos, somos bondadosos, ¿no? Y hay alguien que
Si hay alguien que no lo tiene bien claro ese concepto, es diferente ser bondadoso que ser estúpido, ¿vale? Y pues tened en cuenta a las personas bondadosas, ¿no? Que son bondadosas de por sí. Van a perdonar vuestras ofensas, pero no paséis, no nos podemos pasar, porque nos estamos poniendo a un nivel un poco, pues como dice ella, ahí está nuestro orgullo, nuestro ego, en fin. Bueno, pues que yo doy gracias por poder verme todas estas cosas en todos los espejos que tenemos, ¿no? Que a veces cuando nos encontramos con alguien y es como tenemos que darnos cuenta de que nos está mostrando en realidad cómo somos nosotros. Cuando alguien está muy enfadado y dices, pues bueno, pues a veces nos está mostrando ese espejo, como eso que digo yo. Cuando vamos por las autopistas vemos esos carteles tan grandes de los anuncios, muy grandes, para que los veamos. Y a veces pues nos ponen delante de nosotros a esa persona para que nos veamos, ¿no? Y decir, es que tú eres así, y no te estás dando cuenta, ¿no? Y dices, madre mía, tanto hablar de tu jefe, y luego resulta que tú eres así. Y yo dices, madre mía, que yo soy así. Y bueno, pues entonces digo, y dices, ¿les perdono o a quién tengo que perdonar? Pues me tengo que perdonar a mí, porque digo, me han tenido que poner ese cartelón así de grande para que yo me dé cuenta cómo soy, ¿no? Y decir, tengo que cambiar. Porque ese yo como soy estaba ahí metido en la sombra, y cuando alguien te pincha, amigo, ahí sale el tigre y se puede comer a alguien, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, porque ha habido personas que sin querer les ha salido ese tigre y han cometido pues un error bastante grande, ¿no? Han tenido un accidente de tráfico y como llevaban un arma debajo del asiento han salido y le han pegado un disparo a un señor. Y a lo mejor no pensaba nunca en usarla, la llevaba como protección por si alguien le atacaba, como era una persona muy famosa. Pero si nos sale el tigre ese que llevamos ahí metido en la sombra, así que, pues eso, que yo mi tarea es fijarme mucho en todo lo que hago y en todo lo que digo, y a veces me quedo un poco sorprendido. Me creo que ya estoy así a un nivel, como me decía este señor de aquí, estoy a un nivel, digo, pues bendito seas, porque yo todavía tengo que estar trabajando en las cosas, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No sé qué hora estamos. Estamos ya en las 7:30. 7:30. Pues si queréis comentar alguna cosa, María Alejandra ahí. Derli. Uy, madre. Derli. Derli, vale. Ahora Está sí. difícil. No, ahora. Bienvenida. Gracias. ¿Queréis comentar alguna cosa? Bueno, lo que decías acerca de la sombra, sí, de verdad que no nos damos cuenta y en realidad nos criticamos mucho nosotros mismos y criticamos a los demás, pero estamos desaprovechando esa oportunidad que tenemos en el día a día, todos los instantes, porque todas las personas que están en nuestra vida, sean nuestros familiares, amigos, enemigos, todos vienen a nosotros es para enseñarnos, para que nos veamos, porque no queremos mirar ese espejo, siempre estamos mirando adentro y no miramos un poco, es decir, tendríamos que mirar más adentro, pero en realidad no es que miremos adentro, sino que estamos en esa burbuja y que no nos deja ver lo que hay al frente de nosotros, y desperdiciamos siempre esas oportunidades para poder perfeccionarnos, porque este camino pues es en realidad es largo para perfeccionarnos, pero muy corto para alcanzarlo. Entonces hay que poner más atención, y sobre todo en los pensamientos,
porque los pensamientos hay que estarlos corrigiendo cada instante, porque siempre nos están viniendo cosas buenas, pero más cosas malas. Y de todas las oportunidades que se nos presentan día a día, todas las experiencias, todas las vivencias. Muchas veces vamos por la calle y alguien nos estruja y inmediatamente ya estamos ofendidos, fastidiados, ya estamos pensando cosas desagradables y quizás hasta somos capaces de devolvernos, a decirle algo a esa persona, pero no miramos cómo ocurrió el hecho. Entonces el pensamiento hay que cuidarlo muchísimo. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera compartir, muchas gracias. Yo quisiera compartir que nunca nos olvidemos de que estamos como hijas de Padre Eterno y como hijos de Padre Eterno. Por lo menos los que hemos elegido en nuestro libre albedrío vivir la voluntad del Padre Eterno. Eso quiere decir que, como se ha dicho, en el camino, el camino es, si la creación de Padre Eterno somos todos y todas, nunca nos salimos del camino. La cuestión es caminar, andar, el camino se hace al andar. Y con relación a los pensamientos, es verdad, la ignorancia a veces nos hace ni tan siquiera reconocer que podemos pensar. Alguien nos ha inculcado el que incluso no sepamos pensar. Pero a poco que queramos compartir con la humanidad, tenemos que decirles, como yo he compartido esta tarde también con nuestras compañeras, pues que, vamos a ver, que aunque sean mis enemigas y mis enemigos, pero yo se lo voy a decir, yo te voy a perdonar porque me interesa perdonarte, porque estoy en un camino que me gusta, nadie me obliga, me gusta porque el maestro de maestros es Él. Él además dice que es el pastor que cuida de sus ovejas, no hace nada más que poner parábolas para los ignorantes y para los ilustrados. Y entonces, además de eso, se está encargando de poner indicaciones, como ha dicho José. A veces nos pone carteles, así que nos pillan de frente, aún cuando vayamos conduciendo con el coche, no te desvías de una carretera a otra, a no ser que vayas súper despistado o súper despistada, porque no hay nada más que indicaciones. Por aquí sí, por aquí no, por aquí para un lado, por aquí para otro. No solo con letras, sino con números y todas esas cosas. Bueno, supongamos que nuestro espíritu, que es el que se lo sabe todo y que está teniendo una interrelación con nuestro perispíritu y nuestro perispíritu con nuestro mental, pues nos va a estar ayudando si estamos atentos desde nuestra parte mental, si estamos atentos a lo que estamos percibiendo. Como seres humanos estamos en una situación inferior a la que los espíritus superiores nos están dando a entender que están con nosotros. Nos están dando a entender que nunca nos dejan solos. Padre Eterno nunca nos deja solos en ninguna situación, ni que nos vea reír, ni que nos vea llorar. Así que eso quiere decir que los espíritus superiores siempre están con nosotros, cerca de nosotros. Pero también están los espíritus inferiores que están como nosotros, teniendo que aprender como nosotros y teniendo que decidir sin ser obligados a que se corrijan. Y en tanto no se corrigen, pues a lo mejor notamos un poquito quienes nos estamos corrigiendo si se corrigen o no y si nos afectan o no, porque somos hermanos y hermanas. Y eso quiere decir que si estamos en la tierra, pues es desde aquí donde nos está correspondiendo darnos cuenta, percibir y aceptar todo cuanto estamos viviendo como paso a paso esa evolución, que es para todas y para todos, para nuestras enemigas y enemigos también. Lo que sucede es que cada cual va a su paso.
Tampoco estamos obligados ni obligadas a retardarnos porque la enemiga o el enemigo nos está haciendo demasiada molestia. Vale con mirarles y decirles, mira, vamos a llegar a una conclusión. Yo no te voy a obligar, pero tú no me puedes obligar a mí. Yo soy un ser humano como tú y estamos viviendo bajo el mismo sol. Tenemos el mismo Padre y tienes la misma chispa divina. Nos mueve y nos conmueve lo mismo en conciencia, pero nuestro mental nos está haciendo jugadas tras jugadas. Y cuando llegan a peleas de sangre, peor todavía. Porque si ya nos empiezan a meter a miles de seres humanos en sus mentalidades estrechas, en sus uniformes y en sus almas, pues peor todavía. Entonces, para que reconozcamos que el tiempo pasa y que está en manos de Dios, pero no en manos de las mentes egoicas. Las mentes egoicas lo que tenemos es que reconocer que somos hermanos y hermanas y que si somos amigas, mucho mejor, y si somos enemigas, les decimos no tenemos tiempo. O arreglamos o me dejas, que yo quiero seguir caminando. Y ya está. Es que no hay tiempo para más. Allá quien quiera y como quiera. Pero el camino es todo, las indicaciones están, los maestros me supongo que van a seguir porque han dicho que van a estar hasta siempre. Y ya está, o sea, lo esperanzador es que lo benévolo nunca cambia, persiste para siempre. Lo único que está sujeta a cambio son nuestras mentes egoicas, que llega un momento en que han nacido, pero a un tiempo se descomponen. Se descompone la mente y se descompone el cuerpo. Eso es lo único que está sujeto a cambio. Eso es lo que quiero compartir. Gracias. Muchas gracias por todo el amparo que nos dan, incluso a los enemigas y enemigos. Bueno, pues yo creo que en realidad todo se basa básicamente en todo lo que habéis dicho, la caridad, el amor al prójimo y el amor a uno mismo, porque si no tienes amor a ti misma no puedes dar amor a los demás. Y sobre todo, lo que quiere decir es que intentar cada uno mejorarse, no juzgar tanto a los demás, que si este es malo, que si mira lo que ha hecho, o lo que está haciendo o dejando de hacer, sino más bien que si cada uno nos preocupáramos cada una de ser mejores, el mundo iría mejor. No esperar que sean los otros los que lo hagan, sino tú misma. Y como ha dicho también, y se decía aquí muy bien también, mirar al prójimo como a Dios, porque todo lo que tú le haces a alguien es como si se estuviera haciendo a Jesús, al Maestro, porque todos tenemos esa chispa divina. Y luego simplemente lo que habéis hablado de la sombra, todos tenemos nuestras sombras. Por ejemplo, cuando intentamos meditar, especialmente, puede que surja un pensamiento que no nos apetezca. Es que normalmente cuando queremos meditar es cuando más surgen pensamientos que nos parecen desagradables o que ahora tengo que pensar esto que no me gusta. ¿No? Pues sale tu sombra, sale una sombra. Entonces un buen remedio es, hay que mirar la sombra con amor y con benevolencia, pero brevemente, y cambiar, volver a tu punto de atención. Porque si te quedas mucho tiempo observando la sombra, ella te consume y coge poder. Entonces siempre es mirarla con amor, con benevolencia, unos instantes breves y seguir con tu práctica meditativa. Nada más posible. Bien, a mí como eso me está sirviendo. Gracias. Gracias. Perdona, que quería subirte la voz y has saltado la música. Quería que para que se te oyera bien. Hoy que está hablando Rosa, que no se la oiga. Disculpa. Saluda, por lo menos la cámara. Bueno, buenas tardes y ante todo quería dar las gracias por la acogida tan calurosa que he recibido siempre que he venido aquí a la asociación. Benidorm, a José, a Alessandra, a Rosa, a Eli,
nuevas que han llegado hoy. Adriana. A Adriana, que no hay forma de que retenga tu nombre. Y bueno, pues también por la exposición que han hecho los compañeros, me ha parecido interesantísima. Y esta compañera también, Isabel, también nos acompaña esta tarde y muy atenta todo el tiempo. Y bueno, pues nada, la exposición me ha parecido estupenda, muy aclaratoria, desde la sombra a la conciencia y a la constancia. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias, que si no fuese por vuestra labor y ante todo vuestra constancia, no se estaría haciendo este trabajo con esta intención, que no podemos llegar a ver la proyección que tiene, pero algún día la veremos. Y esa esperanza es la que me hace mantenerme en el estudio del espiritismo. Y con estos compañeros, pues vamos, que no desiste el deseo de seguir. Bueno, sin nada más, gracias a todos. Gracias. Pues muchas gracias por vuestra atención. Si no tenéis nada más que comentar, nos despedimos hasta la próxima semana, el próximo martes a las 22 horas, con el enlace en próximas actividades, y el próximo sábado también pondremos el enlace ahí en el calendario de próximas actividades. Muchas gracias y buena semana.